Hola amigos, ¿cómo están? En esta época decembrina tenemos un invitado muy especial, reconocido periodista con su canal Mundo Insólito Radio, ¿verdad? Ahí está atrás tiene la imagen. Juan Carlos, ¿cómo estás? Te mando un abrazo con mucho cariño. Gracias por estar de nuevo con nosotros. Un abrazo también para ti. Ha sido un enorme placer que me hayas vuelto a invitar para hablar de no sé qué vamos a hablar. Ya lo sabes que soy bueno, que estamos en una incógnita en cuanto a las preguntas, ¿no? Pero es un verdadero placer volver a estar contigo y con toda tu audiencia y participar de esta charla coloquio que vamos a tratar hoy, que vuelvo a repetir, no sé por dónde van a ir los tiros. Es más bonito cuando fluye y todavía más allá cuando estamos hablando con una persona que es una biblioteca, porque en Uf. tu canal tocas tantos temas, tus invitados, que se pone muy interesante, Juan Carlos. Yo no sé si es más bonito cuando fluye. Lo que sí que tengo claro es más sincero. Sí, Porque la improvisación en la mentira es muy difícil es- de argumentar y de mantener. Cuando digo la mentira no quiero decir que haya gente que sea mentirosa, quiero ujú, decir que cuando tú improvisas sobre algo que no tienes creencias ni conocimientos, pues se te ve rápidamente que algo que de lo que estás diciendo pues no es tuyo, no lo crees o te lo estás inventando. Por lo tanto, el fluir, yo lo suelo hacer en mis entrevistas. Nunca preparo ninguna entrevista, creo que ya lo dije la otra vez, nunca preparo ninguna entrevista que no sea de un libro, porque para hablar de un libro tienes que saber de lo que estás hablando. Y la persona que participa conmigo tiene que saber que yo no voy a preparar el tema, ni acepto que me manden preguntas para que yo se las haga, ni ningún tipo de guión, salvo casos muy, muy, muy especiales que todavía no he tenido. Solamente con los libros es con la única manera que puedo preparar un poquitín el guión, porque evidentemente vamos a hablar de un tema específico concreto que está dentro de unos papeles. Por lo tanto, no me queda más remedio que atenerme a esos escritos que ha plasmado el escritor dentro de su imaginación. cierto. Yo hago lo mismo, y me encanta así, porque como tú mismo has dicho, fluye de una forma más sincera, más bonita, ¿verdad? Al natural. Y a mí me encanta igual. Las personas no tienen a veces ni idea de que se imaginan, ¿no? Porque tratamos temas de ufología y todo eso, pero en general, pues estos temas son muy vastos y abarcan muchísimos, muchísimos diferentes topics que en realidad todo está relacionado, ¿verdad? Entonces, de una cosa lleva a otra, ya. Pues es así. Y luego la persona que habla contigo tiene que saber que está expuesto a que le hagan determinadas preguntas para las cuales a lo mejor no tiene respuesta. Pero no Exacto. pasa nada, o sea, no todo el mundo sabe de todo, ni todo el mundo comprende de todo, ni todo el mundo tiene que ser omnímodo, ¿no? No hay esa posibilidad, por suerte, para la raza humana de que una persona tenga la capacidad de poder comprender, abarcar y entender de todo. Eso le da precisamente más amplitud y más veracidad a las entrevistas que se pueden llegar a realizar, ¿no? Porque que tú pilles a una persona con una pregunta, que pilles entre comillas a una persona con una pregunta de la cual no sabe la respuesta, no significa que esa persona sea un ignorante ni no entienda del tema que está hablando, simplemente no conoce todo en su extensa amplitud, que hay temas que, cuidadito, la amplitud que tiene, luego los derroteros por donde te puedes desviar y a los lares donde puedes llegar. Es tremendo, por lo tanto, yo creo que es por suerte para el ser humano que nadie conozca todo de todo o de algo en concreto, ¿no? Que sea un gran experto y un gran conocedor y vamos a llamarle sabio, perfecto. Pero al mayor científico o al mejor científico de la historia o al mayor sabio de la historia, siempre, siempre hay cosas que no ha sabido responder. Muy verdad. Tienes razón. Mira, y Juan Carlos, tú que subes videos de todo tipo, estoy viendo que el último video que subiste se llama Sincronicidad, la conexión invisible. ¿Pudieras platicarnos acerca de eso, Juan Pues Carlos? yo la verdad es que es un tema que no conozco o que no conocía hasta que hablé con este buen señor, Javier Cabrejas, un buen amigo. Y me sorprendió porque muchas de las circunstancias que nos pasan o a lo mejor de una forma habitual, pues son producto o consecuencia, o se pudiera dar una explicación a través de esa sincronicidad, de esa conexión invisible, ¿no? Creo que dentro del vídeo, si no recuerdo mal, porque es un vídeo que grabamos hace
igual un año y medio, no me acuerdo muy bien, creo que es del 2020. Uy, Y, y creo que puso un ejemplo, ¿no? de muchas veces nos pasan en la vida que vienen determinadas personas a nuestras cabezas sin saber cómo ni por qué nos afloran en nuestro pensamiento y al poco tiempo nos llaman por teléfono, por sí, ejemplo, ¿no? Esto yo creo que nos ha pasado a la mayoría de la gente, ¿no? Eso son causalidades, es una parte de la sincronicidad que bien explicaba este buen señor. Eso y hay otras circunstancias menos positivas que esta, también que nos pasa a nivel mental de muchas, de que vienen muchas veces a nuestro pensamiento una determinada persona y nos pasamos un día y otro día pensando en ella y, y es porque esa persona, pues lamentablemente, pues tiene una enfermedad grave o ha tenido un accidente o le ha pasado cualquier cosa. Esto ya es menos habitual, pero también ocurre, ¿eh? Yo conozco gente que ha pasado por estas experiencias de decir, lleva 3 días viniéndome fulanito de tal que hace que no le veo no sé cuántos meses y no se me quita de la cabeza. Llámale, que te cuesta. Tienes el teléfono, le llamas. Y resulta que le llama y pues ha tenido un accidente o la han operado de algo o tiene una enfermedad grave. También son cosas que se dan. Y personas incluso en otros ámbitos, porque yo después de hablar con este buen señor por primera vez, hace 5 años, quiero recordar, en el 2017, que hablé por primera vez con este buen señor sobre este tema, eh, hay personas que han tenido determinadas experiencias en este sentido de que les han venido a la mente, incluso les han llegado a ver en sueños a determinadas personas que luego han resultado estar ya fallecidas. Simplemente pero vamos, son tipos de sincronicidades muy concretas. O, por ejemplo, a mí me ha pasado esto, yo he estado en lugares que no había ido nunca, que yo pensaba y estaba seguro de que era la primera vez que visitaba ese sitio, y sonarme exactamente las calles por donde iba, el lugar, los edificios. Algunas personas incluso me resultaban hasta conocidas ya dentro de la sugestión. Parece que conoces hasta las personas. Pero yo he estado en algunos sitios donde me ha parecido, de hecho sabía por dónde iba y sabía por dónde iba la calle y sabía por dónde teníamos que ir a determinado lugar, inconscientemente. Eso yo creo que también pasa y hay mucha gente que a lo mejor le ha podido pasar una cosa parecida. Esto es un tipo de sincronicidad. También, o lo que llaman otros, un viaje astral, que a través de un viaje astral pues has podido visitar determinados lugares y les conoces precisamente por ese viaje astral. Pero ese es otro tema, no es sincronicidad. cierto. Y aparte, lo que tú mencionas y muy bien que le pusiste al título de tu video, una conexión invisible, que no es algo que podamos mirar, ¿verdad? Pero que sabemos que existe, porque está Claro, esa. es como, perdóname que te interrumpa, es como esos pensamientos que tenemos, estás en una conversación con determinadas personas tomándote un café en una charla de amigos y de repente dices una cosa y dice otra persona, mira, eso es lo que iba yo a decir. ¿Ha llegado ese pensamiento al unísono a las dos mentes o lo has pensado tú y le ha llegado a la otra persona? Esa conexión es invisible, no se puede palpar, evidentemente, pero existe y está ahí. A lo Sí, mejor si en algún día, tecnológicamente hablando, se pudiera llegar a medir ese tipo de conexión del pensamiento, pues a lo mejor veremos que sí que puede llegar a existir. No sé si me explico, porque ahora es sí. todo, son todo hipótesis, todo imaginaciones y todo especulaciones. Pero muchas veces pensamos una cosa y la otra persona lo capta. Cierto. Pero precisamente imaginaciones no, porque realmente sucede. Ah, mira, precisamente estaba pensando en ti y me llamas por teléfono. Ah, Claro, mira, en la calle. Mira, me estaba acordando de ti, te veo. O sea, eso es en lo que tú has dicho, como tú lo mencionas muy bien, una conexión invisible que va más allá de la imaginación, ¿no? Es real, es físico, es tangible porque encuentras a la persona, te llama a la persona o son tantas formas o sueñas a la persona y luego como tú dices, la ves después, no sabes si es un viaje astral o tú llegas antes, de alguna manera tu conciencia, tu cuerpo etérico llega antes a determinado lugar y luego llegas después y dices, ah, yo ya he estado aquí y este lugar se me hace muy familiar. Yo ya conozco esta esquina, ya sé exactamente lo que hay del otro lado de esa calle y es tal cual. Por ahí yo escuché una palabra, una mención a eso que le decían trasplantación de alma, pero no le encontré como trasplantar de alma, no le encontré mucho porque yo decía, después alguien dijo que eso se le llamaba, ¿cómo se llama? Bilocación, que tu cuerpo salía y podías estar en varios lugares a la, en dos lugares vi de dos, pero podías, es como un salto que das cuántico
a otro lugar, pero al mismo tiempo estás en otro lugar. Hombre, es que realmente el viaje astral pudiera ser una especie, para entendernos, de bislocación, de estar en dos sitios a la vez, porque tu cuerpo físico se queda en el lugar donde tú estás supuestamente reposando o durmiendo, y tu cuerpo astral o alma, o como lo queramos llamar, viaja hacia otro lugar en otro espacio-tiempo. Porque hay que entender que yo pienso que en el viaje astral, no entiendo mucho de esto, yo pienso que en el viaje astral no hay espacio-tiempo, porque tienes la capacidad de desplazarte a lejanas distancias ipso facto, o sea, en un pensamiento, en un movimiento de un clic, en menos de un segundo, por lo tanto no existe el espacio-tiempo. Y eso pudiera ser una especie de bislocación, para que nos entendamos. Sí, Luego sí. hay otras personas que tienen esa capacidad también de poder estar, es muy difícil esto que estoy diciendo de comprender y a lo mejor quizás de aceptar, personas que pueden estar en dos lugares mentalmente, en dos lugares distintos a la vez, mentalmente hablando. Pueden estar con el pensamiento aquí, con el pensamiento en otro lado, y se abstraen de la realidad que tienen en ese momento. ¿Vale? Sí. En el plano físico que viven real, están realmente impertérritos, quietos, inmóviles, porque sus pensamientos o su pensamiento está viajando a dos lugares distintos. En realidad está en dos o tres sitios a la vez, que también pudiera ser. Es que la imaginación, como decía un amigo mío, es el medio de transporte más rápido y barato que existe. Ah, muy bueno. Y es verdad, ¿verdad? El medio de transporte más rápido Rápido y más y barato que existe. barato. Totalmente de acuerdo, ¿cierto? Sí, sí. Y aquí tiene que ver mucho también con esa conexión, como tú mismo lo dices, cuando estas dos personas deciden ir al mismo lugar y se encuentran lo mismo. Es una mucha empatía en ese cableado tan complejo que tenemos en el cerebro, esos algoritmos, y llega un punto donde ellos se conectan totalmente en la misma línea de información y llegan hasta ese lugar y pueden ver lo mismo. ¿Es posible que sea imaginación esto? ¿Que los dos están en la misma línea también de la imaginación? Y bueno, también pudiera ser un mensaje enviado por determinadas personas, ¿no? ¿Verdad? Quiero decir, porque cuando hay una conexión invisible, cuando tú llegas a un punto concreto desde determinados sitios, sin haber primeramente hablado, ni haber concretado esa reunión, sin tan siquiera a veces poderte conocer, pero llegas a ese lugar de encuentro. Cuando dos personas se encuentran en un mismo sitio en determinadas circunstancias, es porque hay una conexión, hay una causalidad. Es Otra cosa es que esas dos personas se conozcan, que ya cierto. es otro tema, porque nos encontramos con muchísimas personas en determinados sitios a muchísimas horas del día, y eso no significa que sea extraordinario. No sé si me explico. Tú puedes ir de vacaciones a cualquier lugar y encontrarte con alguien de tu pueblo o de tu ciudad, o yo qué sé, que esté allí de vacaciones también, y te encuentres en un bar tomando un café o una cerveza o un vino. Eso no tiene por qué ser extraordinario. No sé si me explico. Cierto, tienes razón lo que dices, es verdad. Otra cosa es que tú vayas a un determinado lugar, por ejemplo, eh, que sea ya extraño, raro, que no sea, por ejemplo, de vacaciones, como yo he dicho ahora, ¿no? A un lugar distante, alejado, donde vayas tú por primera vez a hacer una investigación sobre cualquier tema esotérico, parapsicológico o anómalo, como lo queramos definir, y te encuentres con otra persona muy cercana a ti que va también a ese lugar el mismo día y en el mismo instante. Esto ya es otra cosa. No sé si me explico. Porque no es lo mismo. Ya es difícil que te encuentres en un lugar de una playa tomando un café con un vecino tuyo. Imagínate que te encuentres en un lugar recóndito donde no va casi nadie, te vayas a encontrar precisamente con el vecino tuyo o con el amigo tuyo que va a hacer también una investigación, sin haberlo hablado antes. Cierto. Eso ya es más, no sé si comprendemos o puedo dar a entender la distinción que tiene un ejemplo con el otro. Ya. Sí, está muy interesante eso que estás diciendo, Juan Carlos, porque cómo pueden estas dos personas, cada quien por su lado, llegar hasta el mismo lugar, ¿verdad? Claro, porque como hay tantos caminos, luego está el tema del destino, el destino fijo que dicen que existe, el destino que se va creando, el destino inicial. Como decía, ahora no recuerdo quién, hay dos verdades únicas e inamovibles actualmente bajo nuestro conocimiento, que es que nacemos y nacemos para morir. El,
el tránsito desde que naces para morir, ese es el que tú eliges. Pero ten en cuenta, y todos sabemos que hay determinadas cosas que hagas lo que hagas, pienses lo que pienses, reacciones como reacciones y te muevas como te muevas, te van a pasar. Exacto. Y ese es un destino que es inamovible. Inamovible. Yo escribí por ahí en mi página, uno encuentra su destino, ¿no? En el camino uno va encontrando su destino, pero a veces hay destinos que te encuentran a ti. Y eso es inexplicable, porque tú llevas como de tu barco, por ejemplo, lo llevas al timón hacia una dirección ya supuestamente preestablecida por ti mismo, pero por alguna razón hay una tormenta o algo y ese barco se mueve de ahí, cambia su norte y llegas hasta otro lugar que tú no lo tenías en tu mente. Entonces a veces pienso que los destinos no se encuentran por alguna razón. Claro, eso es lo que yo te estaba diciendo, que hay destinos que te buscan y te van a encontrar, te escapes por donde te escapes. ¿Vale? Exacto, Los exacto. destinos te encuentran. Luego está el destino ese que supuestamente no es programado, que tú puedes elegir los distintos caminos por donde ir. Y Pero es que luego cabe pensar, y si de los 3 caminos, por ejemplo, que yo tenía por donde elegir, he elegido el que realmente el destino me tiene marcado, porque no puedes volver atrás y emprender el otro camino. exacto. Bueno, Y si todo ya está prefijado, y si todo lo que estamos hablando, viviendo y haciendo ya está marcado en una línea de espacio temporal, y si todo esto que estamos viviendo no es más que una especie de realidad virtual a la que nos han inducido. exacto. Ahora, yo siempre he pensado que tenemos muchísimos caminos, muchísimos. Y ese camino lo vas a determinar con un solo acto que hagas diferente. Una sola acción necesitas para hacer diferente el camino. Pero hay muchísimos caminos, muchísimas posibilidades, infinitas Sí, posibilidades. por eso yo te digo que puede haber muchísimos infinitos caminos, pero el que tú tomes igual no es de tu elección. Igual ya te viene impuesto de serie desde que has nacido y tú sigues la línea espacio-temporal que tienes marcada y aunque tú te creas que tú estás eligiendo el camino por donde vas, En realidad no es. no, no lo eliges porque lo tienes impuesto. Ojo, que son hipótesis lo que estoy hablando, ¿eh? Que nadie se Sí, crea que estoy diciendo. Y tienes esa posibilidad de poder cambiar de camino, pero ¿y si no es tuya? ¿Y si no tienes ese derecho de elección? Y si tú vas por ahí porque te lo tienen marcado, es como, por ejemplo, cuando 2 personas quieren hacer una determinada cosa. Hay personas que, por lo que sean, van a hacer algo y les sale todo enseguida. Y otras personas que intentan lo mismo de la misma manera o probando otros métodos y no les sale nunca. ¿Qué está haciendo mal esta persona que no haga la otra? Pues no se entiende. Si hace lo mismo para llegar a un determinado lugar, tiene todo igual, ¿por qué esta persona tiene todas las facilidades del mundo y esta no? Porque todos sabemos que hay a veces que la vida se nos tuerce, 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 y ya podemos hacer y mover lo que nos dé la gana, que se nos sigue torciendo. Y hay a veces que la vida parece que te lleva a ella hacia un determinado lugar, hacia un determinado destino, hacia un determinado propósito, hacia un objetivo. Parece que te lleva a ella de cabeza, que no tienes más que dejarte ir. Sin embargo, hay otras veces que por mucho que te empeñes, no puedes, no puedes, no puedes, se te viene un encontronazo, se te pone otra prueba, digo, perdón, quería decir otra traba y otra traba más y otra traba más y no consigues llegar nunca, por mucho que lo intentes. ¿Será que cuando tú dices impuesto, pero ahí da mucho que pensar, ¿es impuesto por otros seres ajenos a ti o es impuesto por uno mismo, pero no somos conscientes de eso? Es una teoría vacua, o sea, que no tiene ningún tipo de fundamento, es una teoría vacía, es una forma de hablar y una forma de expresarse. Lo mismo que el que dice que hay destino, que tú tienes libre albedrío para definir o encaminarte en distintos caminos. No tiene ninguna base ni ningún fundamento. Pero ¿por qué no? Pudiéramos estar viviendo una línea temporal marcada, prefijada, como si fuera un videojuego, ¿no? Que va siguiendo unos caminos y no te puedes salir de esos caminos porque no es infinito. Igual que nosotros, no somos seres infinitos en este sentido y tampoco tenemos infinidad de caminos para elegir, ¿eh? Porque siempre nos ponen los que nos hacen falta. Es como las personas, cuando te encuentras con las personas es porque tiene un sentido. Y tú
caminas con esa persona que te has encontrado durante un determinado de tiempo y llega un momento que a lo mejor te coges y te separas, te preguntas por qué, pero es que a lo mejor es que tiene que ser así, porque lo que tú tenías que compartir con esa persona o aprender ella de ti, ya terminó. Y hay a veces que te cruzas con personas, estás un instante y no los vuelves a ver en tu vida. ¿Por Exacto. qué? Porque eso es así. Tenemos que tener en cuenta que vivimos en un espacio-tiempo donde somos una, ya creo que lo dije también en el otro programa, donde yo pienso que somos una especie de mente colmena, ¿no? Y cuando alguien, porque cuando digo esto es que quiero decir que todos los nacimientos nos afectan, aunque estemos lejos de esa persona que están haciendo o de ese alma que está viniendo a la vida, y también nos afecta a aquellas personas que van dejando este espacio-tiempo, aunque estén lejos, para que nos entendamos. Si nos metemos todos dentro de una piscina, ¿vale? La persona que se muere y sale de la piscina, como que el nivel de agua sube, digo, baja, perdón. Entonces, esa vibración, los que están más cercanos la notarán mejor, pero los que estamos más lejanos también la notaremos, aunque inapreciablemente para nuestro ser. Y cuando nace una persona, se meterá un cuerpo más dentro de ese agua, entonces el nivel de agua subirá, ¿vale? Cuando se saca la persona, el nivel de agua baja y cuando nace la persona, el nivel de agua sube. Y esa vibración, para que nos entendamos a nivel mental, de conciencia, la tenemos que notar. Por eso cuando hay a muchas personas les pasa, ¿no? Que cuando hay un gran accidente con terribles consecuencias, pues tienen una sensación terrible dentro de su cuerpo y es porque ha pasado algo. Yo recuerdo cuando los atentados que hubo aquí en España, aquellos famosos atentados supuestamente islamistas, que personas que yo conozco, un día antes, 2 días antes, tuvieron terribles pesadillas y terribles sensaciones. Incluso una llegó a soñar con una estación de Renfe. Fíjate que hubo un atentado en Atocha, no sé si te recuerdas, donde murieron varias personas, con una estación de ferrocarril de Renfe, que aquí se llama Renfe, llena de sangre y con espadas. Wow. Eso, yo no sé si sueño premonitorio, pero eso puede ser una especie de premonición que en la conciencia global se puede marcar porque aquellas personas llevaban tiempo preparando ese atentado. Por lo tanto, esa vibración de algún modo llegó a llegar a esta persona que te estoy contando y seguramente llegó a percibir determinada consecuencia que pudiera llegar a pasar al día siguiente, que fue cuando fue el atentado, consecuencia, quiero decir, de esas bombas que pusieron en la estación de Atocha de Madrid. Hay gente que tiene esa percepción, esa extraordinaria percepción de lo que puede llegar a pasar a través de esa información que le llega, de esa especie de conciencia global que podemos llegar a tener como seres humanos que somos, como especie. Es como bajar la información de esa mente universal, ¿no? Donde está toda la información. Porque a mí unos seres me dijeron que Dios es un cerebro. Así me susurraron al oído. Dios es un cerebro. Y se refiere, Lo que pasa que no sé si se refiere, perdóname, no sé si se refiere a un cerebro físico. yo creo que es más allá lo que ellos me trataron de decir, porque yo tenía días como, para mí Dios es una energía pura y perfecta, ¿no? Que lo habita todo y no hace distinción de formas. No tiene principio y no tiene fin. Y yo estaba con eso, ¿no? Entonces se escuché clarito que me susurraron, Dios es un cerebro. Era una voz masculina que me dijo, Dios es un cerebro. Y abrí los ojos, Dios es un cerebro, y fue un shock, ¿cómo va a ser un cerebro físico? Así como tú dices, pero ellos mismos te ayudan a que baje la información. Entonces empecé a comprender, entonces ahí arriba hay como una base de datos, como un cerebro enorme, como una mente universal que tiene toda la información de todos. Y es lo mismo a lo que tú estás diciendo, que accedes a esa información a cachitos de lo que va a venir, por ejemplo, el día de mañana, ¿no? Como que tú ves desde antes en sueños o despierto. A mí me pasa eso y sí me pasa y sí se da, sí se realiza. Es algo que mi mamá siempre me dice, no me vayas a decir, no le voy a decir, pero traigo eso en la mente, ¿sí me entiendes? Y ahí viene. Entonces es como, es un acceso a la mente universal, a la base de datos donde está la información de todas las almas. Yo así lo veo. Yo creo que el Dios físico, el Dios religioso, el Sí. Dios terrestre, es algo que justifica todo lo que el ser humano no comprende como especie, como ser humano, como individuo. Por lo tanto, entre comillas, se ha tenido que inventar un Dios que dé
explicación a todo aquello que no llega a comprender. Por ejemplo,